Para crear planos tolerados, o sea, para añadir instrucciones de tolerancia a los planos, se hace de la siguiente manera. Vamos a ver las indicaciones, cómo se ocupan las interfaces y sobre todo las recomendaciones regulares. Generalmente están asociadas a los decimales. Voy a partir, aquí tengo un conjunto base que tiene estructura de plano de conjunto, lista, acotado conjunto, etiqueta, etc. Me voy a la segunda hoja donde tengo un desglose, o sea, el plano de fabricación de una única pieza. Y aquí voy a empezar a trabajar. Voy a partir con el sistema ISO de tolerancia y ajustes, o sea, con el sistema que establece desviaciones para montaje. ¿Cómo se manipula esto? Bueno, cuando yo tenga establecido una dimensión con tolerancia, ya sea diametral o ya sea cuadrada o rectangular, el sistema aplica para cualquiera de los dos, puedo agregar las desviaciones de la siguiente manera. Suponga que yo voy a modificar ese diámetro 42 y yo por mi trabajo previo sé que las desviaciones son, por ejemplo, más 30 y más 20 micrones. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Me acerco a esa cota, doble clic y me voy acá. De hecho, se abre generalmente esa pestaña que dice precisión y tolerancia. Aquí hay varias opciones. Entre una de ellas, vean acá, tenemos eso, etcétera, etcétera. Tenemos eso, etcétera, etcétera. Y por acá está el de desviación. ¿Ya? Aquí puedo agregar las desviaciones con la siguiente salvedad. Unidad primaria, le voy a quitar decimales, ¿ya? En este caso esa unidad o ese valor 42 no tiene decimales, así que se los quito de inmediato. Y veo lo siguiente. Si voy a trabajar las desviaciones en micrones o las voy a trabajar en milímetros. Si las voy a trabajar en micrones, la cantidad de decimales para la tolerancia son 3, ¿cierto? Que es la cantidad de decimales que ocupan los micrones. Entonces, por ejemplo, acá, no me acuerdo cuánto había dicho, suponga más 30 y más 20, hago lo siguiente, más 30 y más 20, ¿ya? Entonces ahí está, más 30 micrones, más 20 micrones, ¿ya? Si por algún motivo sale un más y usted necesitaba un menos, sale un menos y usted necesitaba un más, le hace un clic ahí y ahí va cambiando el valor, ¿ya? Esa es una opción. Ahí las tolerancias, o en este caso las desviaciones, quedaron en milímetros. Si yo quisiese dejar las tolerancias en micrones, tendría que cambiar acá la precisión de la unidad primaria, o sea, la precisión de la tolerancia primaria, dejarlo en 0 y escribirle acá los valores. Más 30 y más 20. ¿Ya? Como los planos de ingeniería mecánica están preparados y estandarizados para estar en milímetros, cuando yo dejo las desviaciones en milímetros no hay ningún problema. Cuando yo dejo las desviaciones en micrones y quedan esos valores enteros, que es lo que debería hacer ahora, ya está lista mi etapa de tolerado, le doy a aceptar. En alguna parte generalmente los desgloses traen una etiqueta y generalmente tienen una entrada que dice observaciones. Entonces acá yo puedo escribir directamente desviaciones en micrones, ¿ya? Entonces ahí queda claro de que acá son más 30 o más 20 micrones. Entonces ya tengo una parte de los planos de tolerancia. Para continuar la idea en este mismo plano, que es lo que voy a hacer ahora, voy a agregar el marco de control de características para una supuesta tolerancia geométrica. ¿Dónde lo hago? Anotar, símbolos, abro esto porque generalmente no se ve, y ahí está para indicar el datum, y ahí está para el marco de control de características. Vamos a dejar planteado un datum, como sería un datum, simplemente eso se va moviendo, le hago un clic a la superficie, un clic arriba y eso es todo, ¿ya? Aquí le puedo cambiar, por ejemplo, la letra, a aceptar. Control Z para deshacer. El marco de control de características, misma lógica, lo activo, ahora vamos acá, tolerancia, un clic en la línea que representa la superficie, un clic para establecer la posición y después un enter, muy similar al símbolo de soldadura. El programa ya trae una cantidad de celdas establecidas que las va a ir activando según detecte su base de datos cómo funciona. Por ejemplo, para circularidad, ¿cierto? Ahí hago, y ahí están los símbolos más comunes, detecta que solamente se requiere la celda de tolerancia. Y acá va el valor de la tolerancia, nos acordamos que tiene que ir en
milímetros, porque es tolerancia geométrica. En cambio, si voy activando otras, ¿ya? No hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que saber cómo se ocupan estas celdas. Primera celda, símbolo. Segunda celda, tolerancia. Tercera celda, referencia. Ahí puedo agregar lo que sea correspondiente a un datum. ¿Agrego más celdas? No. ¿Ya? Recuerden que la circularidad en general no requiere un datum, entonces simplemente lo borro. Como usted se va dando cuenta, el programa si detecta que hay celdas vacías, simplemente no las agrega. ¿Ya? Entonces, esta es la forma o el sistema más fácil de tolerancia. El programa ya trae la interfase. Una vez que esté listo, le doy a aceptar. Listo. Tengo las tolerancias del sistema ISO, que son las desviaciones, y tengo las tolerancias geométricas. ¿Me falta algo? Claro que sí, para cerrar ya con este plano. Puedo agregar también los bocetos de las zonas de tolerancia de las desviaciones geométricas o de los bocetos de ajuste, o en este caso de desviaciones de tolerancia, a estos planos de la siguiente manera. Me voy a recursos para dibujos, abro esta carpeta y acá donde dice símbolos de boceto le hago clic derecho y le doy a definir nuevo símbolo. Cuidado con los clics, mucho cuidado con los clics. Acá, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar a imagen, insertar imagen. Voy a hacer un clic ahí. Un clic. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo por acá una imagen que representa una zona de tolerancia de cilindricidad. Me voy a llevar esa referencia y voy a hacer esto. Esa imagen, cuidado con los clics. Un clic a la imagen para seleccionarla, un clic ahí en abrir. ¿Qué hago? Como el boceto es demasiado grande, aquí lo ajusto. Escape, me voy a ir a los bordecitos y lo achico. ¿Ya? Me voy a quedar con más o menos un boceto de este porte. Y le doy a terminar. Me va a pedir el nombre del símbolo de boceto que estoy agregando. Entonces en este caso este es una cilindricidad. Guardar. Se fue. ¿Dónde queda? Recurso para dibujo, símbolo de boceto, cilindricidad. Ahí está. Esto en cualquier hoja, ya sea en esa o en esa, si quiero utilizar ese boceto o ese dibujo, doble clic ahí, me voy para acá y ahí lo agrego. ¿Ya? Bien, entonces ahí acabo de agregar el boceto como un recurso. ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuál siempre fue la recomendación? Que ahí no estuviera el valor fijo, que ahí estuviera la cota T. ¿Por qué? Porque ahora simplemente con texto, aquí abajito, agrego que T, un ejemplo, vale 0.02. ¿Ya? Y ahí está definido mi plano. Puedo hacer lo mismo con las desviaciones de ajuste y de tolerancia. ¿Ya? Entonces dejamos ese como ejemplo. Entonces ahora lo arreglo un poquito más y estamos listos con los planos de desglose. El plano de conjunto no acepta tanta manipulación. El plano de conjunto, tal como se explicó, solamente lleva la información de ajuste. Entonces yo me voy a inventar un ajuste. Voy a suponer que, por ejemplo, acá hay un ajuste. Acá hay un ajuste. ¿Ya? Ahí se ve más grande porque es el chavetero. Entonces busquemos otra zona. Ocupemos ahí mejor, ¿ya? Para que no se cause confusión. Como voy a agregar información, es probable que ya no quepa, así que después voy a tener que trabajar con los espacios. Pero esto se hace de la siguiente manera. Voy a crear una cota. Voy a crear una cota ahí. Diámetro 35. Y hago lo siguiente. Misma lógica anterior. Doble clic a la cota porque voy a trabajar con tolerancias. Y acá veo lo siguiente. ¿Tengo varias opciones? Claro que sí. Esta vez ya no me sirve desviación. Ya no me sirve desviación. Veo que límites tampoco porque no me lo están pidiendo. Aún así, ahí están los límites. Y veo que aquí hay límites, ajustes apilados o alineados. Y ese es el estándar que yo generalmente he usado hasta ahora para indicar los ajustes. ¿Cómo modifico esos valores? Acá está el agujero, acá está el eje. Entonces, por ejemplo, si es un H10, agujero H10, y el eje es un J5, busquemos el J5. Ahí está, J5. Listo, ahí están los valores. Aceptar. Como acabo de agregar un valor, voy a ajustar la cota para que quede más bonito y le voy a incrustar el símbolo de diámetro. ¿Ya? Listo, ya está lista
manipulación del plano de conjunto. ¿Le puedo agregar el boceto del ajuste? Claro que sí, no es regular, pero también se puede hacer. Última etapa, como estoy trabajando con tolerancias y además en un plano estándar de Inventor, por alguna parte me quedaron decimales. Aplica la información o la consideración anterior de que tengo que limpiar los decimales. Reviso las piezas que correspondan a que queden con decimales, tal como se instruyó anteriormente, y una vez que esté todo hecho, me voy a lo siguiente. La forma más rápida es editar capa, cota, por defecto, y acá, precisión general de las cotas lineales, le dejo en 0. Guardar y cerrar, y ahí se fueron todos los decimales. Siempre verificando que las piezas que requieran decimales tengan de los decimales apropiados. Por ejemplo, supongamos que ese 47 necesitaba un decimal, porque era 47,1. Es un ejemplo, no va a pasar, pero me recuerdo que esa lo tenía. Para hacer el ejemplo, clic derecho, precisión, y ahí le digo que tenga, por ejemplo, un decimal. ¿Ya? Entonces, ya con eso tenemos incorporada de manera apropiada la información de ajuste y tolerancia del sistema ISO y del sistema de tolerancia geométrica.